Queridos hermanos, ricas y grandes bendiciones de lo alto para cada uno de ustedes. Continuando con este discipulado que ya tenemos bastantes meses y acercándonos al cierre del estudio de este libro, es como nos encontramos en Despertando a la Gracia, bajo el título del día de hoy, La gracia realmente debe ser recibida. Y es que hemos venido hablando de la importancia de dar en todas las dimensiones, no solo en la parte espiritual, sino también emocional, en la parte física, económica, todo lo que conlleva. Y ahora es importante que volvamos a recibir, a recordar la importancia de recibir, y así creo que fue como iniciamos todo este tema. Le invito para que me acompañe, para que oremos y pongamos este tiempo en las manos del Señor. Padre amoroso, gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias porque tú nos has venido formando con respecto al tema de la gracia. Gracias porque definitivamente nos has despertado. Has quitado todo velo, toda venda. Toda pulsera mágica ha sido retirada de nuestras manos y entonces hemos podido entrar a ese lugar santísimo para escuchar tu instrucción y para entender lo que tú estás hablando, lo que tú estás mostrando, lo que tú estás trayendo para nuestro crecimiento, para nuestra consolidación, para vivir plenos y seguros en ti, sabiendo que todo es por ti, para ti y en ti. Así que gracias te damos por todas estas enseñanzas. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias por la sensibilidad al llamado del Espíritu a que nos despertemos a vivir en plenitud, a vivir en seguridad, a vivir en confianza, que nos despertemos a esa presencia preciosa de Cristo que viene y nos abraza, nos apoya, nos anima, nos habla. Gracias, Señor, porque hoy no será la excepción. Hoy tú, Señor, vienes con esta palabra de que hemos de recibir la gracia. Así que toca nuestros corazones, sensibilízanos, Padre, y que podamos seguir creciendo, seguir madurando, seguir ensanchando nuestras estacas. Estamos por y para ti. Bendigo cada persona que escucha estas enseñanzas y que las comparte. Gracias, Señor, porque lo que queremos es que muchos vengan al conocimiento, se formen y vivan en la plenitud que tú nos das como hijos de Dios. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y vamos a nuestros versículos referencia, en el cual nos dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Una y otra vez hemos venido leyendo estos versículos de Efesios y damos gracias al Señor porque Él dice, los salvé. Cuando creyeron en mí, los salvé. Y cada vez que nos seguimos manteniendo en fe, Él nos sigue salvando, nos sigue librando del mal, sigue aderezando nuestra mesa en presencia de nuestros angustiadores, sigue poniendo en orden nuestras cuestiones de vida, esos retos, esas circunstancias, quita de nosotros todo mal. Borra de nosotros nuestras rebeliones. ¿Por qué? Porque hemos creído en el anuncio de Él. Y esa es la gloria que le damos a nuestro Padre y nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él decidió venirnos a buscar, porque Él decidió regalarnos su gracia. Y qué bueno que cada uno de nosotros hemos creído. Y entonces, en eso de creer, también nos damos cuenta que Él ha preparado cosas buenas para nosotros desde tiempo atrás. Por lo tanto, hoy hablaremos en ese tema de recibir, de recibir, de recibir. Muchas veces estamos muy enfocados en dar, en una posición que a veces hay que tomar, pero también hay que saber ser receptor, saber recibir, tomar, recoger eso que el Señor trae a nosotros por medio de la vida, por medio de las personas, por medio de las circunstancias, de las experiencias. Alabado sea el Señor por eso. Y revisando eh, la, la estrofa de la canción,
estamos con esta parte de la canción que canta Marcos Witt, Gracias. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí, vida eterna regalaste al morir. No podemos desear o esperar algo más. Es que Dios sin medida, o sea, Él no se ha guardado nada para sí, es que lo ha dado todo, todo. Todo. Cuando hablamos de la gracia va más allá de nuestra limitada capacidad de pensamiento. ¿Por qué? Porque confrontada ante la vastedad de la sabiduría de Dios, nos quedamos limitados, nos quedamos poquitos. Pero qué bueno cuando por fe entendemos, aceptamos, abrimos las manos y abrazamos todo ese bien que el Señor ha preparado, todo lo que conlleva esa plenitud de haberse entregado a Cristo y por lo tanto la vida eterna junto a Él. Recordemos que la vida eterna la estamos viviendo y en nuestra decisión al haber aceptado a Jesucristo, entonces estamos aceptando esa salvación por la eternidad. Pasado este tiempo terrenal, viviremos en cercanía con Dios, más estrechos, más íntimos con Él. Y eso es algo que nos impacta, que nos alegra, que nos motiva, que cuando vienen situaciones que son difíciles, cuando son momentos determinantes, en los cuales a veces sentimos que desmayamos, que desfallecemos, que necesitamos una palabra de aliento, viene el Señor diciendo, es que te regalé vida eterna al morir. O sea, tienes todo lo que necesitas. En Cristo tenemos todo lo que necesitamos porque Él se ha entregado por nosotros. Gloria a Dios por esa bendición, gloria a Dios, porque entonces cuando recordamos, meditamos en esa cruz, meditamos en esa salvación, meditamos en las oportunidades que abre Dios, nos sentimos fieles, nos sentimos contentos, nos sentimos plenos, nos sentimos confiados, porque es que si Él abre una puerta, ¿quién la cerrará? Y al mismo tiempo, si Él la cierra, ¿quién la abrirá? Hoy nos despertamos a la gracia en entender esa soberanía de Dios y esta vastedad de su poder, de su presencia. Así que si estamos enfrente a situaciones que están demandando lo mejor de nosotros, entendamos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que Él está soplando aliento de vida, que Él está ahí como la rama, sosteniéndonos a nosotros los pámpanos. Es él ese árbol que sostiene a sus hijos, que nadie los va a separar de él. Tu palabra, Señor, dice, los que son míos, nadie los arrebata de mi mano. Así que damos gracias al Señor por esa palabra, porque nadie nos arrebata de la mano. Y lo que Él nos ha regalado, solo Él lo puede tomar. Mas, sin embargo, en su grato amor, perdón, en esa plenitud de cosas buenas para nosotros, sus pensamientos siempre serán de bien y por lo tanto nos llevará al mejor lugar, de acuerdo a su plan, de acuerdo a su estrategia de redención. Amén. Y yo hablo y siento la presencia de Dios y me apasiono y cuando me doy cuenta estoy llorando, pero seguro a usted le pasa lo mismo, porque cuando meditamos, cuando estamos realmente puesta nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro corazón en el Señor, nos damos cuenta cuán grande es Él, cuán grande el hecho de ir a la cruz y pagar por nosotros. Y lo hemos dicho una y otra vez, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas somos nosotros curados. Así que no hay una circunstancia, no hay una situación que pueda más que Cristo. Lo que Él nos ha querido dar, lo vamos a recibir. Y aunque quieran venir tropiezos, obstáculos, ponerse, situaciones complejas, hacer, querer desmayar, resentirnos, decaernos, no van a lograr. ¿Por qué? Porque la gracia del Señor nos sostiene. Es su gracia. Cuando nosotros comencemos o nos mantengamos en entender que todo lo que hacemos, lo que administramos, lo que poseemos, todo es por gracia. Entonces nos vamos a dar cuenta que
Él es el que nos invita a vivir en su reposo. Él es el que nos sustenta. Él es el que nos va a sacar adelante. Él cumple su propósito en cada uno de nosotros. Alabado sea el Señor por eso. Y bueno, contándoles entonces sobre el tema de hoy, nos corresponde hablar sobre la gracia. La gracia, vamos a afirmar, realmente debe ser recibida. Muchas veces les hablamos a otros, motivamos a otros, pero ¿y qué pasa con usted? ¿Qué pasa conmigo? ¿Estamos realmente recibiendo la gracia? ¿Estamos realmente dándonos cuenta cuán maravillosa es? Es necesario que al ir cerrando estas enseñanzas, este discipulado, quede completamente resaltado, subrayado, recalcado, subrayado y resaltado, que la gracia también realmente debe ser recibida. Porque la gracia no solo nos da una, una alegría, sino que también nos está diciendo, cuando la reciben, ustedes están siendo humildes, ustedes están siendo personas que muestran gratitud, humildad y gratitud. Y qué bueno es entonces cuando decimos, gracias Señor, hemos despertado a la gracia. ¿Por qué? Porque la hallamos maravillosa, porque la hallamos profunda, porque la hallamos eh, extensa, vasta y la hemos recibido. Hoy yo le pregunto con toda este bagaje de información que se ha trabajado en tantos meses, ¿realmente hemos recibido la gracia? ¿Realmente estamos entendiendo que comprendemos, que hemos comprendido, hemos abrazado esa demostración de amor de Dios hacia nosotros? El Señor constantemente ofrece esas palabras de ánimo que usted y yo necesitamos, esas palabras de afirmación, esas palabras de apoyo, de aliento. Y también hemos de estar claros, las recibimos para nosotros porque también se las hemos dado a otros, se las damos a otros, pero también las recibimos nosotros. Tenemos esa actitud adecuada que permite que recibamos de Dios. Tenemos esa actitud adecuada también que permite que recibamos de los demás. Esa actitud de gratitud, de humildad, de admiración para con Dios, también la hemos de tener para con nuestro prójimo. Cada vez que Él toma también de lo que Dios le ha entregado y le ha puesto en el corazón y nos da. Y recordemos que estamos hablando en las tres dimensiones, nunca hablamos en una dimensión específica, no, porque somos tripartitos. Entonces hablamos del espíritu, del alma y del cuerpo. Se llena nuestro espíritu con la presencia de Dios, pero también nos sentimos identificados en nuestro espíritu cuando el Espíritu Santo nos une en esa coinonía con otros del cuerpo de Cristo y estamos en un mismo sentir, en una misma intercesión, en un mismo caminar y nos vamos cuidando las espaldas. Entonces es impactada también esa parte emocional donde nos sentimos amados, queridos, con sentido de pertenencia, con identidad de reino, aceptando esa presencia de Dios por medio también de sus hijos del cuerpo de Cristo. Y qué bonito porque entonces ahí vemos reflejada esa gracia también en la parte natural, con besos, con abrazos, cuando escuchamos palabras, acciones, detalles que nos animan, que nos motivan, que nos dicen, eres importante, eres parte del reino, perteneces al Señor y te amamos. Y dicho todo esto, quiero enfocar también en la tendencia natural del ser humano. ¿Cuál es esa tendencia natural del ser humano? La autosuficiencia. Esa persona que dice, yo puedo, no necesito ayuda, yo sabré.
Y estas expresiones y otras encontramos dentro del mismo cuerpo de Cristo. Algunos se permiten autovalorarse, pero sobredimensionadamente, y afirman que realmente no necesitan nada de nadie, ni de Dios, ni de los prójimos, o sea, de las personas que tiene alrededor. Y tal vez usted diga, ¿realmente hay gente que hace eso? Sí, sí existen personas que dicen, mire, mejor sea realista. Si no lo hago yo, nadie lo va a hacer. Como yo hago las cosas, nadie las logra hacer. Y esto es una manera de orgullo. Cuando hablamos, la gracia realmente debe ser recibida. Hemos de pensar en cómo respondemos esta pregunta. ¿Cuánta receptividad y aceptación demuestras cuando otras personas te ofrecen gracia inmerecida o gracia inesperada? Hay personas que no pueden, sienten que no pueden y la rechazan, la evaden, se resisten y luego están decaídos, cansados, desgastados. ¿Por qué? Porque no han aceptado la gracia que Dios ha mandado por medio de alguien más. Y si bien es cierto, tenemos que recibirla, tenemos que entender que en algún momento nosotros seremos esa fuente para dar gracia a otros. Y tenemos que entender que nosotros seremos también receptores de esa gracia. Y vamos a hablar entonces, unido a esto de que la gracia debe ser recibida, sobre esa cara de la moneda, esa otra cara de la moneda que viene a mostrar algunas fortalezas. Hay personas que dicen que tienen un carácter fuerte y olvidan que dentro de su fuerza, dentro de las capacidades que Dios le ha dado, dones o talentos, igual debe recibir gracia. Así que vamos a ir hablando sobre esas otras caras que tienen que ver con la gracia. Está muy bien el revisar, hacer un alto y decir, Dios me ha dado estas capacidades, estos dones, estos talentos. Sin embargo, hemos de tener cuidado de no sorprendernos, de no recibir, de no agradecer o de cómo empleamos esa fuerza que Dios nos ha dado. Por eso decía otras caras de algunas áreas de fortaleza. Y la primera que vamos a ver es, con el compromiso con la excelencia viene la intolerancia. Esa actitud en la cual la persona solo quiere que las cosas salgan bien. En la búsqueda de la excelencia por tener compromiso, hay personas que llevan a cabo una guerra campal contra la mediocridad, contra la flojera y contra la incompetencia. Y si bien es adecuado que se tenga ese deseo de hacer las cosas bien para el Señor, principalmente, o en las labores en las que nos desempeñamos, hemos de entender que ante la cara que vemos de excelencia, de compromiso, puede voltear para el otro lado como si fuese una moneda y darnos cuenta que hay un flagelo, hay algo que no está muy bien. ¿Y cuál es? La tendencia a ser intolerante. Todos conocemos a alguien o hemos vivido la experiencia de que queremos la excelencia porque tenemos compromiso con lo que Dios nos ha entregado o en las labores en que nos desempeñamos.
y nos damos cuenta que nos gusta que todo salga bien, que todo salga perfecto, lo diríamos así. Pero, ¿y qué ocurre de cara a la pregunta? ¿La gracia realmente debe ser recibida? Estamos entendiendo que puede haber posibilidad de error. ¿Cómo reacciona esa persona que sí ha recibido la gracia y entonces vive con compromiso, con excelencia, pero ante una falta pequeña, ante un mínimo error, explota por intolerancia? La palabra nos dice que si queremos ser amigos, hemos de mostrarnos amigos. Y que una de las cualidades de ser sabio es saber pasar por alto un error. Hay personas que ni lo mínimo dejan pasar por alto. Y consideran que punto por punto cada cosa tiene que ser corregida. Y aun cuando hayan logros, creen que no se dio lo máximo, dejando de lado de que todos somos humanos, podemos errar y también todos podemos mejorar. Hay un libro que se ha vendido mucho que lleva de título En busca de la excelencia. Y el autor elogia a las compañías que modelan estándares de excelencia en 8 áreas principales. Y quiero resaltar la sugerencia que él da, la cual es clara y concisa. ¿Desea alcanzar la excelencia? Dice el autor, no tolere nada menor que eso. Y muchas veces eso lo hemos escuchado también cuando hay partidos de fútbol que hablan los entrenadores. Algunos dicen ganar es lo único. O sea, ganar no es todo, es lo único. Lo cual hemos de entender que es una filosofía de intolerancia. Y esto puede ser percibida para muchos como un rechazo. Estamos hablando sobre la gracia debe ser recibida. O sea, si realmente yo he recibido de esa gracia de Dios tener compromiso, tener excelencia, debo tener mucho cuidado que la otra cara de la moneda de ese compromiso y excelencia no sea la intolerancia. Porque entonces puedo caer en el punto de que mi prójimo se sienta rechazado. Un segundo lugar o una segunda cara que encontramos dentro de esas fortalezas de la gente que no quiere gracia o sí la quiere, pero se le olvida que la ha recibido y que entonces realmente debe de considerar todas las aristas, todos los puntos. Es aquella en que el estilo de vida, de disciplina de la persona, sea esa persona que es agendada, que es ordenada, su otra cara de la moneda puede presentar impaciencia y la tendencia a juzgar. Desafortunadamente nos vamos a dar cuenta que ambas caras vienen en el mismo paquete, tanto el que es disciplinado como por el otro lado tener de la moneda o de la cara ver que es impaciente y que tiene tendencia a juzgar. Podríamos pensar en aquellas personas que tratan de mantenerse en forma y llevan programas rigurosos para cuidarse. Se sienten mejores que los demás por esa disciplina y tienden a juzgar a aquellos que comen en exceso y para variar, hacen poco ejercicio, porque también ese combo viene a veces junto. Y
Ante esta situación, podríamos estar frente a la realidad que aquellos que tienen sobrepeso o que están gorditos son personas agradables, mientras que aquel que se mantiene muy en forma, muy fitness y que quizás es el esposo de la Mujer Maravilla, tienen una actitud hacia los demás poco consecuente, grosera. Por lo tanto, aquí la pregunta es, ¿quiénes se verán más corrientes? ¿Quiénes se verán más ordinarios? Estos contrastes nos deben de hacer pensar en que todos tenemos luchas, en que todos hemos necesitado o estamos necesitando de la gracia de Dios. Y si bien es cierto, dentro de esa gracia recibimos de Dios la posibilidad de disciplinarnos, hemos de tener cuidado si realmente estamos recibiendo esa gracia. Y entonces no juzgar, no maltratar con la impaciencia o con el juzgamiento a otros. Vamos a encontrar a lo largo de la vida situaciones que antagonizan como la que yo acabo de expresar. El tema de los que hacen ejercicio, los que no hacen ejercicio, los que tienen peso, los que están bien de peso, los que tienen sobrepeso, los que son estudiados, los que no tienen mayores estudios. O sea, hay toda una serie de gama de situaciones. ¿Qué es lo que aquí queremos resaltar? Que todos lo que tenemos o lo que somos lo hemos recibido por gracia. Y si realmente hemos entendido que eso ha sido recibido por gracia, hemos de tener cuidado de cómo tratamos a aquellos que están pasando por situaciones, que tienen retos o un estilo de vida diferente al suyo y al mío. De esta parte, ¿qué quiero resaltar? El cuidado de no juzgar. El cuidado de no juzgar, porque siempre alguien se sentirá en una mejor posición para señalar a los demás o con mucha frecuencia y creer que es el que tiene la absoluta verdad, la absoluta razón. Y si bien es cierto, existen los valores absolutos, eso no nos exime o nos quita de recordar que hasta donde usted y yo estamos ha sido por gracia y porque le hemos permitido al Señor trabajar en nosotros. Y hay otros que vendrán y van más adelantados que nosotros. Otros vendrán detrás de nosotros y otros caminarán igual que nosotros. El punto es que todos estamos en proceso. Es meditar. ¿Realmente he recibido la gracia adecuadamente? ¿Realmente me doy cuenta del impacto de la gracia? Es que es un regalo que Dios dio. No estoy en una posición de juzgar, de maltratar o de no tener esa posibilidad de en algún momento pasar por alto la falta de alguien. Ahora pasamos a una tercera vista que tenemos que tomar en cuenta con respecto a esto que estamos hablando sobre esa gracia recibida, pero realmente está bien recibida, luego la estamos aplicando adecuadamente, estamos teniendo misericordia a nuestro prójimo, estamos teniendo cuidado, estamos recordando que es el Señor el que ha puesto en cada uno de nosotros y por lo tanto es Él el que se mueve, Él es el que nos alienta, el que nos llena, el que nos provee. Y detenernos a hablar de este tema es porque si usted hace recuento conmigo de todos los temas que hemos venido hablando, hemos de recordar que el Señor quiere que vivamos en la particularidad de la cual somos cada uno de nosotros, que esta gracia que el Señor nos ha dado es sin condiciones, que el Señor no quiere que nosotros seamos legalistas, que vivamos afanados
llenando recetas, requisitos, patrones que otros piensan, sino que el Señor espera de nosotros que entendamos que en nuestra forma de ser podemos ser apreciados como indignos por otros, mas sin embargo por Dios somos incondicionalmente amados. Hemos dicho una y otra vez que la gracia es algo íntimo y personal y que ha de ser modelado por cada uno de nosotros. Y que cuando nosotros entreguemos esa gracia a los demás, hemos de sentir ese gozo, como lo decíamos en una de las enseñanzas, ese gozo encantador de dar. Y es así, diciendo estas cosas, que caemos al punto número 3 con respecto a la gracia. Realmente debe ser recibida. Y entonces estamos diciendo recibida en dos vías. Yo la recibo de Dios, pero también la tengo que dar a otros para que otros también en mi buena administración, cuidado, detalle, ellos también puedan recibirla adecuadamente. Esto es un trabajo de reino, esto es un trabajo de tomarnos las manos, esto es un trabajo de apoyarnos unos a otros. Y la palabra nos habla de esto. Les invito para que me acompañen a leer en Primera de Tesalonicenses 5 a partir del verso 12. Y aquí la palabra nos está haciendo recordatorios importantes de que nosotros hemos recibido la gracia y de cómo nosotros la estamos dando. Porque si nosotros la estamos dando como el Señor nos la ha dado a nosotros, entonces va a ser bien recibida. Si la gracia está siendo pesada por su idea, por su percepción o por la mía, difícilmente la gracia va a ser recibida como debe ser, porque no la vamos a aplicar en la medida que el Señor la da. ¿Y cuál es esa medida, dice usted? Pensará, bueno, el saber que el Señor lo dio todo sin nada a cambio. Simplemente tomó una decisión y nos dio ese regalo. Y nosotros hemos de entender que esa es la posición cuando el Señor nos llama a ser generosos unos con otros, generosos en dar esa gracia. Creo que ya tal vez todos lo tengamos. Primera de Tesalonicenses 5, leo a partir del verso 12, y Pablo es quien viene exhortando. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y quiero leer verso 25 en adelante, que dice: hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo, sea con beso. Os conjuro que por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Y quiero volver a retomar esos últimos 3 versículos en Nueva Traducción Viviente.
Saluden a todos los hermanos con un beso santo. Les ordeno en el nombre del Señor que les lean esta carta a todos los demás hermanos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Estamos hablando de la importancia de saber que con gracia recibimos y aun cuando haya que hacer llamadas de atención, exhortaciones, hacer volver el corazón de aquella persona de un mal camino, eso no significa que la podamos subestimar, que la podamos maltratar, que la podamos ridiculizar, porque cuando dimos el ejemplo de aquellos que tienen el peso de acuerdo a la talla o que tienen sobrepeso, tanto en un corazón, en un cuerpo como en el otro, la disciplina o la impaciencia pueden hacerse presentes. O sea, si usted y yo no nos enfocamos adecuadamente, podemos caer en esa cara de la moneda que no corresponde a mostrar que realmente hemos recibido la gracia para darla como debe de ser. Y por eso estamos aquí haciendo esta revisión, porque estamos llegando casi al final del libro y es importante que hagamos un recuento, que veamos para atrás todos los puntos que hemos hablado, que hemos retomado, que el Espíritu Santo nos ha señalado, qué estamos haciendo, cómo estamos actuando. Si realmente esa gracia ha sido recibida realmente como debe de ser. Punto 3, que hace ratito estamos en esta página. En tercer lugar, vamos a decir que junto a una amplia educación y amor, quizás por conocimiento, por cultura, por arte, haya una cara de la moneda contraria o por el otro lado que demuestra excesiva sofisticación. Puede que algunos se agrupen considerando que es bueno ser elitistas, un grupo conformado exclusivo en el cual dejan de lado a otros por no tener mayor conocimiento. Hoy hemos de entender que el Señor nos ha dado oportunidades a todos. De su gracia y como Él quiere, como dice la palabra, Él da lo que Él quiere a quien Él quiere. Y esto lo leemos en el siguiente texto bíblico. Lo encontramos en Romanos, verso 9. Y en el capítulo 9, perdón, verso 14 dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Versículo 15, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Y hemos de entender entonces que Dios da lo que Él quiere a quien Él quiere. Hay algunos que pueden decir, bueno, tenemos más conocimiento en un área específica, tenemos más claridad de un tema en particular. Démosle gracias al Señor por eso. Pero ese tema de claridad, de conocimiento, de vastedad, de habilidad, no puede llegar a un punto de sofisticación de que nosotros estemos maltratando al prójimo, de que nosotros no estemos entendiendo que esto ha sido un bien que Dios quiso entregar. Puede que estemos expuestos a posibilidades de, por ejemplo, de música, de alguien que le gusta determinado ritmo, la ópera, mientras que alguien prefiera música popular. Es bueno que entendamos que en esa variedad Dios nos ha llamado a todos, nos usa, nos emplea para su honra y para su gloria. Y de ninguna manera hemos de pensar que quien crea tener más conocimiento, más preparación académica o profesional, puede estar en un punto de ser tan sofisticado que no baja a la mínima expresión lo que tenga que expresar, valga la redundancia, a alguien.
o porque lo aísle, porque lo quite de su lado, porque considere que no es apto. Lo bueno que tengamos y que podamos modelar y permear a nuestros hermanos en la fe en buena hora, pero en mal punto de sentirnos mejor que otros o de hacer acepción de personas. Ciertamente tendremos nuestros amigos allegados, tendremos nuestra familia o aquellos con los que frecuentamos, pero eso no significa que en algún momento en que tengamos que tratar a otro, a otra, a un tercero, no tengamos la actitud adecuada. Quiero recordar que nosotros estamos aquí formándonos porque somos un semillero y vamos enfocados a hablar de Cristo. Así que tenemos que ser tan transparentes, tan claros, tan llanos, para que si es preciso seamos el puente, seamos el medio, para que otros conozcan de Jesús, para que con nuestro ejemplo, con nuestra forma de ser, muchos vengan al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad. Y una cuarta forma de ver que no hay como una evidencia de que se ha recibido la gracia realmente como debe ser. La vamos a decir en aquellas personas que insisten en hacer énfasis en la independencia, en que son personas que se perciben tan productivas, pero al mismo tiempo, al otro lado, la cara de la moneda, lo que dice es, hay presencia de orgullo. Y si nos ponemos a ver las historias de vida, muy probablemente más de uno, digamos, somos resilientes. El Señor nos ha dado esa resiliencia, o sea, resiliencia a pesar del ambiente, a pesar del entorno, hemos salido adelante. Hemos tomado buenas decisiones, hemos escuchado la voz de Dios, sí, pero la palabra nos dice que ninguno tenga más alto concepto de sí mismo del que debe tener. Y esta palabra la encontramos en Romanos 12:3. Y voy a leer porque el apóstol nos está hablando que seamos sacrificio vivo para Dios. Así que voy a empezar desde el versículo 1. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Verso 3. Y olvidé decir que estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente. Verso 3. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de la fe que Dios les haya dado. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros, las diversas partes de un solo cuerpo, y nos pertenecemos unos a otros. Verso 6, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio, y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto.
No fijas a amar a los demás, ámalos de verdad. Aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno, ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítesen al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégresen por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Bendigan a quienes los persiguen. No los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Alégresen con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Y no piensen que lo saben todo. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dice la escritura, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Gloria a Dios por esta palabra, porque nos hace meditar, nos invita a reflexionar, a saber en qué estamos parados, qué estamos pensando. Ninguno de nosotros puede cavar un hoyo profundo para que alguien necesitado, alguien que está luchando por alcanzar, por superar, por salir adelante, caiga en él, sino que más bien nosotros tenemos que resistir a esas tentaciones, a esas cosas que trae el enemigo. ¿Por qué? Porque recordamos que lo que somos, que lo que hacemos, que lo que tenemos ha sido producto de la gracia. Hoy, ante la excelencia que usted tenga con el compromiso del trabajo con Dios en su vida, en todo lo que hace, ejercítese, ejercitémonos en la tolerancia. También si tenemos un estilo de vida de disciplina, podamos dar esa gracia en tener paciencia con aquellos que vienen apenas desarrollando esa competencia, esa posibilidad, esa habilidad. Y dejemos de lado el hecho de creer que podemos juzgar, que podemos señalar. Recientemente acabamos de decir, aquellos que tienen una amplia educación, aquellos que tienen amor por el arte, aquellos que tienen un estilo de vida que lo consideran muy sofisticado. Bueno, que esa sofisticación no sea al punto de que atropellen a los demás o los maltraten. Y esta donde estamos en esta cuarto punto, que no haya en nosotros tal pensamiento de independencia y de alta producción al ser tan efectivos por esas capacidades que Dios nos ha dado, a presentarnos de una manera orgullosa, como si solo nosotros supiésemos, como si solo nosotros pudiésemos. ¿Por qué? Porque todo ha sido dado por gracia. La gracia Dios nos la ha extendido. La gracia a ninguno de todos en cualquier modalidad que estemos, sea porque somos disciplinados o indisciplinados, sea porque somos mayormente educados o no, o tengamos mayor recursos educativos o atestados.
sea porque hay personas que son muy, muy efectivas e independientes o porque sean personas que son flojitas y hay que andarlas carrereando. Entendamos que en cualquier modalidad, todos dependemos de la gracia de Dios y así lo hemos leído al inicio de cada una de estas enseñanzas de la gracia. Es porque el Señor quiso, es porque al Señor le plació. Esto, amados, puede ser un desafío, mas sin embargo, el Señor quiere que nosotros le reconozcamos y que estemos firmes en Él, en medio de esas habilidades que Él nos ha dado, que podamos reconocer que es su Santo Espíritu el que nos ha capacitado, el que nos ha dado esos dones, esos talentos, esas habilidades. También quiero resaltar que la gracia entonces la ocupan los que tengan excelencia en el compromiso que hacen, como los que no la tengan, los que tengan una amplia educación, los que tengan un funcionamiento independiente y de alta producción. No nos perdamos de recibir la gracia, porque hemos de entender que esas competencias tan buenas, esas fortalezas, las hemos desarrollado por la gracia del Señor. Pero todos nosotros necesitamos en alguna área que no seremos tan fuertes, tan capaces, tan expertos. Tampoco nos cerremos entonces a recibir la gracia de Dios y de nuestros hermanos en esas áreas que las ocupamos. La gracia realmente debe ser recibida. El Señor quiere que vivamos en plenitud y que cada quien se abrace a Él. Se abrace en sus áreas fuertes y se abrace a Él en esas áreas no tan fuertes. En las áreas fuertes, reconocer que es Dios quien le ha dado esa posibilidad, esa interacción, esa capacidad, esa competencia. Y en las áreas que no somos tan fuertes, Él quiere trabajar, Él quiere formarnos, Él quiere que sintamos ese calor de hermano, de cuerpo de Cristo, de personas que nos pueden motivar, nos pueden sustentar, nos pueden animar. Retomando la idea, en cualquier posición, recibamos la gracia como realmente debe de ser recibida. Es un regalo, no nos resistamos. No puede haber orgullo, no puede haber prepotencia. Hemos de entender que para enfrentar la vida adecuadamente, lo podremos hacer tomados del Señor. Lucas 9, versículo 25 nos dice, ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? La gracia ha de ser bien recibida. Es la palabra que el Espíritu trae. Separados del Señor, nada podemos hacer. Y por eso en este mes estamos hablando menos de mí y más de Dios. Amén. Oramos. Espíritu Santo, gracias por tu palabra, gracias por tu impartición, gracias por lo que tú vienes hablando y diciendo, hagan recuento, vean las habilidades, las posibilidades que yo les he dado, que son fortalezas. Pero en cada una de esas fortalezas hay otra cara de la moneda y hay que cuidar de no caer en eso. Pero ¿y si estamos, Señor, en alguna de esas áreas de la cara de la moneda que no son tan positivas? Hoy invocamos tu presencia para que venga tu gracia a nuestro favor, una vez más. Y en humildad, en agradecimiento, en admiración, nosotros recibamos de ti eso que solo tú puedes dar, que nos equilibra, que nos sostiene, que nos complementa, que nos ubica, que nos ayuda a menguar para que tú crezcas. Hoy, Señor, voluntariamente decimos, menguamos para que tú crezcas. Gracias por esas fortalezas que nos has dado, por esas capacidades.
Te pedimos que sigas trabajando en ellas porque tú eres el que nos las has entregado. Y aún más trabaja en aquellas áreas en que no somos tan expertos. Que no haya en nosotros orgullo, que no haya en nosotros soberbia, que no haya en nosotros resistencia, falta de humildad ante tu poder, ante tu trabajo en nosotros. No permitas que digamos, ay no, Señor, yo puedo solo. Porque realmente esto es un pecado muy grave cuando nos resistimos a tu amor, a tu trabajo, cuando nos creemos autosuficientes. No queremos caer en eso. Sigue trabajando en nuestras vidas, sigue reconfortándonos, sigue dándonos ese despertar a la gracia para disfrutar la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. Gracias una vez más, Señor. Te doy gracias por la vida de mis hermanos. Gracias porque a todos, Señor, nos corriges, a todos nos redarguyes y a todos entonces nos enseñas, nos consolidas y vamos como la luz de la aurora. Gracias, Señor, por el ministerio Sea 63, porque seguiremos y proseguiremos en conocer al Señor. Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia temprana y tardía a la tierra. Hágase, Señor, tu voluntad en cada uno de nosotros, por Cristo nuestro Señor. Amén. Les bendigo. Este tema tiene una segunda parte y les invito para que me acompañen y la podamos revisar la próxima semana. Bendiciones.